la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En la alegría de compartir este tercer domingo del tiempo ordinario, le damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos en torno al altar, a su Eucaristía. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, hermanas del mundo entero que ve esta transmisión. Bienvenidos a esta su casa en el Carmelo Descalzo de Barquisimeto. Y quiero agradecer de manera especial a la familia de Proyecto de Amor que dispone de su canal para que podamos tener domingo a domingo estas Eucaristías, por ellos, por sus familias, por la misión que ciertamente tienen en la iglesia. Y en ellos también bendecir a todas las comunidades del Carmelo Descalzo aquí en esta localidad de Barquisimeto, en Venezuela, por sus familias y por sus intenciones. Todos están aquí delante del altar. Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra. En su presencia están el honor y la belleza, en su glorificación la santidad y la magnificencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Pongamos delante del Señor todas nuestras intenciones y necesidades. Especialmente oremos por todos aquellos que han fallecido a causa del coronavirus o de aquellas enfermedades letales, por aquellos que han fallecido también en los accidentes, víctimas también del abandono, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, por las intenciones de cada uno de ustedes, para que siempre el Señor las reciba y las lleve a cabo según su voluntad. Dispongámonos a abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y haciendo una vez más de nuestro corazón el nido de su misericordia, pidamos perdón. Hoy, Señor, queremos levantar nuestro corazón hasta ti, un corazón lleno de esperanzas y también lleno de dolores, de tristezas y miedos. Un corazón que se alegra al celebrar tu palabra y tu presencia eucarística. Un corazón que también anhela el abrazo de la comunidad y la participación en la misión en la iglesia. Un corazón que necesita de tu misericordia y un corazón arrepentido. Por eso, Señor, confiamos en ti y como iglesia decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es infinito en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Unámonos pues a una sola voz, glorificando a Dios Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que, en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a escuchar con atención la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del profeta de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: parte ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstranos, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu felicidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstranos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí, según tu felicidad. Muéstranos, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres. Muéstranos, Señor, tus caminos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no se poseyeran nada. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca.
conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Y queremos una vez más, Señor Jesús, darte gracias por tu presencia en medio de nosotros, en medio de nuestras familias. Darte gracias porque en este tiempo en el que no nos podemos reunir como siempre, pues, en la asamblea, en la iglesia, queremos, Señor, darte las gracias porque tu verdad y tu amor no nos falta. Queremos pedirte humildemente la asistencia de tu Espíritu Santo, que sea Él el que hoy dirija nuestros pensamientos y sentimientos, para que nuestras acciones den frutos siempre y únicamente según la voluntad del Padre. Hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, al iniciar el año litúrgico, este nuevo año litúrgico, año impar, ciclo B, se nos presentan las lecturas del llamamiento. A todos nos llama el Señor. Siempre la primera idea que les quiero dejar es que siempre la iniciativa es de Dios. Cuando nosotros tenemos alguna circunstancia, alguna necesidad de salud, algún problema, algo particular que de repente nos motive a levantar la mirada al cielo, a juntar nuestras manos, a doblar nuestras rodillas para clamar a Dios, ya desde muchísimo antes Él estaba clamando a nosotros para encontrarnos, para Él encontrarse con nosotros. Pareciera que algunas veces entonces el Señor espera que tengamos alguna situación de emergencia, alguna urgencia para poder recurrir a Él. Y algunas veces podemos tomar incluso esas circunstancias como, si tenemos fe y confiamos en el Señor, como la oportunidad para conocerle más a Él, para conocernos más a nosotros. Incluso en esas situaciones adversas, cuando clamamos a Dios por alguna necesidad imperiosa, urgente, necesaria, le reclamamos y nos empezamos a preguntar por qué. Nos empezamos a preguntar muchas cosas para tratar de entender la situación, porque lo que no entendemos se escapa de nuestras manos. Y en el sentido teológico es lo que llamamos un misterio. Un misterio no es algo que se oculta para permanecer oculto, no. El misterio de Dios es que Él se ha revelado plenamente en su Hijo Jesús. Y consiste en que ese conocimiento es progresivo. Él se valdrá, por supuesto, de esas circunstancias adversas para darse a conocer. Pero sobre todo, Él tiene su ley inscrita en nuestro corazón, más cerca que nuestros propios problemas o dificultades. Por eso entonces, cuando en esas situaciones adversas le reclamamos a Dios e intentamos preguntarnos el por qué, no vamos a obtener una respuesta directa. Incluso podemos buscar razones en otras personas, en otras experiencias que nos puedan aclarar la situación. Y ojalá que más allá de tener una respuesta, tengamos la disposición a hacer un silencio profundo donde Dios se hace más elocuente que cualquier razón o que cualquier palabra que nos puedan decir las personas. Porque Dios habla y ha hablado y seguirá hablando, a pesar de nuestras faltas de atención
o porque solo lo busquemos como un bastón para sostenernos en medio de las situaciones difíciles. El llamado de Dios es mucho más profundo que nuestro propio conocimiento de nosotros mismos. Pero hoy particularmente las lecturas, haciendo referencia, por supuesto, a la liturgia de hoy, se nos presenta aquella persona, aquel joven Jonás, llamado por Dios, y en esta segunda oportunidad en que Dios dirige su palabra a Jonás, le da una misión. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anuncia allí el mensaje que yo te indicaré. Vamos, no sé qué va a decirme Dios, pero lo primero que me ha dicho es, vaya. Eso es obediencia, obdire, del latín, el que escucha obedece. Obediencia y oír tienen la misma raíz en latín. Por lo tanto, entonces, el que escucha también obedece. Y ahí vamos. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios le dijo a Jonás que dijera a los ninivitas? Dentro de 40 días, recordemos que este número es simbólico, Nínive será destruida. Nínive será destruida. 40 días, un tiempo propicio, un tiempo necesario de purificación. Ese es lo que significa el número 40 en la Sagrada Escritura, y dependiendo del contexto, pero sobre todo es un tiempo de purificación, un tiempo de preparación. Entonces, ¿qué hicieron los ninivitas? Pues hicieron todo lo necesario para que entonces se convirtiera el corazón de Dios. Y ahí nosotros nos preguntamos, yo me pregunto y les comparto esta inquietud, ¿qué fue entonces lo que verdaderamente transformó el corazón de los ninivitas? Bueno, primero porque reconocían en Jonás un profeta de Dios. Reconocían que era un hombre de Dios, si no, no le hubieran prestado atención. Segundo, pues el mensaje que dio Jonás es Nínive será destruida en 40 días, en el tiempo propicio. Ojo, mosca, porque el tiempo es corto, nos lo dirá entonces San Pablo en la segunda lectura. Ustedes están viviendo como si no hubiera un mañana. Y retoma entonces también la segunda lectura. San Pablo, cuando entonces en esta carta a los cristianos de Corinto les dice, lo que quiero decir, hermanos, es esto, queda poco tiempo. El tiempo que transcurre desde que nosotros somos conscientes de la amistad con Dios es un tiempo no solamente para el arrepentimiento, sino sobre todo para gozar de la amistad con Dios. Y entonces San Pablo, y también desde la lectura de Jonás, la primera lectura de hoy, nos hacemos esta pregunta, ¿en qué estoy perdiendo yo el tiempo? ¿Vale la pena verdaderamente el esfuerzo y una gran cantidad de cosas por lo que no vale? Por lo que más bien me está gastando la conciencia, me está quitando la paz, me está arrebatando horas, y no solamente a mí, sino de amor a mi familia. He tenido esta palabra como dando vueltas mucho, workaholic, es decir, los adictos al trabajo. Cuando muchas veces el trabajo obstina, no materialmente, porque puede ser muy provechoso el trabajo, pero muchas familias extrañan a aquellos que tienen esa adicción al trabajo, adicción a los estudios. Es decir, lo que nos dice San Pablo es que dice, mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Ojo, no es un llamado al libertinaje, para nada. Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran. Es decir, vive con intensidad el tiempo presente. Vive con intensidad el tiempo presente. Para que en este tiempo presente, con autenticidad, puedas descubrir el rostro de Dios y el llamado que Él nos hace a la vida, porque todo aquel que vive, todo aquel que respira y comparte, todo aquel que dialoga, todo aquel que tiene una relación, también ha de tenerla con el Señor. Y ese mundo relacional que nosotros tenemos parte de la iniciativa de Dios, porque Él se relaciona con nosotros, aunque no siempre tengamos la conciencia de la relación con Dios. Lo que nos dice San Pablo es, vivamos con intensidad el tiempo presente. Y no olvidemos que ese tiempo presente no es el definitivo. No es el definitivo. No nos agobiemos de tal manera que pareciera que no hubiera un mañana. Si las circunstancias hoy que vivimos con adversidad son tan rudas, vivamos con intensidad de ello para descubrir la verdad de Dios, que mientras sigamos respirando,
siempre estará dándonos. En medio de la adversidad, Dios nos sigue acompañando. Y por eso entonces es que nos permite este tiempo. Ojo, que yo también te estoy acompañando. Todo lo que tú me pides, todos esos milagros, serán dados a su tiempo, pero el gran primer milagro y el que tú necesitas y el que yo estoy gustosísimo de darte es mi compañía. No estás solo. Y aunque te sientas solo, no es un convencimiento barato de la psicología o de qué sé yo qué, de qué otras ramas de qué sé yo. Es una promesa de Dios. Entonces, vive con intensidad el tiempo de hoy. Si estás triste, vive con intensidad este tiempo para que saques de ahí la verdad que Dios te está dando. Y en medio de esa situación, busca ayuda, porque eso que hoy tú vives no es lo definitivo. Cuando sentimos y perseveramos en la compañía del Señor, Él planifica nuestros esfuerzos, porque Él planifica nuestra vida desde nuestra propia libertad. Entonces, aquí está lo que nos dice San Pablo. Los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Lo que hoy vivimos como nación, como pueblo, como individuos, en las alegrías y en las penas es pasajero. Si estás alegre por cualquier circunstancia que llena de alegría tu corazón, vívelo también con intensidad, porque ahí también vas a encontrar verdad de Dios. Y descubre que eso que hoy alegremente estás viviendo no es prácticamente nada en comparación con la alegría que viene después. Porque ese después no está sujeto al tiempo. Ese después quizás no hay palabra o tiempo en el que nosotros nos podamos adaptar. Ese después es un hoy de saber que Dios nos acompaña. Y el hombre y la mujer que tenemos fe, sabemos que esa es nuestra mayor alegría. El mayor gozo que podemos tener incluso en los momentos de adversidad. Bueno, retomo lo que estaba hablando un poquito de Jonás. Me salté un poquito para San Pablo, pero bueno, ya explico un poquito esto que nos dice San Pablo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Jonás a los ninivitas? Conviértanse, porque en 40 días, en este tiempo de purificación, este tiempo necesario de preparación, Nínive será destruida. Nínive, tienen como una, ¿cómo se llama? Trabalengua. Nínive será destruida. Entonces los ninivitas creyeron en Dios, decretaron ayuno y se vistieron con ropa de penitencia. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que motivó a los ninivitas? Fácilmente pudiéramos responder que el miedo, el temor. Uy, Dios mío, hay que prepararse entonces porque Nínive va a ser destruida. Y Nínive como ciudad no solamente es aquella construcción física hecha por hombres. Nínive es estabilidad. Nínive viene a ser todo aquello en lo que nosotros confiamos, lo que nosotros conocemos. Y cuántas veces en esta situación nuestra, bien sea como venezolanos, bien sea pues desde donde estemos, hemos sufrido la destrucción de aquello que nos ha dado seguridad. Tantos hermanos que han migrado de Venezuela y que están fuera del país y que quizás ahora o seguramente también me están viendo. Se ha destruido toda una gran cantidad de cosas que le han dado seguridad. La cercanía de la familia, el bienestar económico, incluso hasta la salud. Y han tenido entonces que hacer un gran esfuerzo en un tiempo necesario donde Dios les ha acompañado para estar bien. Todavía hay muchos que sufren. Y ese sufrimiento es más agotador si no comprendemos que incluso Dios sigue hablando en medio de esas realidades adversas. Entonces, los que han tenido que tomar la decisión de salir por la circunstancia, por la destrucción que un poco de personas, porque son muy pocas, pero con gran poder económico, porque no tienen otro tipo de poder, han destruido, pues eso que no es querido por Dios, Dios lo sabe y Dios acompaña a los que más sufren. Por eso aquellos que han tomado esta decisión no se sientan solos, o los que la van a tomar, bien sea de regreso o bien sea en un futuro para irse. Siempre en nombre del Señor sabremos que jamás el tiempo va a ser perdido y que todo esfuerzo va a dar su fruto. No desesperemos, porque el Señor es nuestro consuelo y fortaleza.
Entonces, los ninivitas empezaron a hacer todo lo necesario para conservar su ciudad, su estabilidad. Se prepararon para ello. Y el punto que quiero tomar en este momento es por el temor. Tenemos miedo a perder aquello que nos ha costado construir. Entonces hicieron todo lo necesario para ganarse el favor de Dios. Es un tipo de arrepentimiento, porque nos damos cuenta que Dios le dijo a Jonás, oye, ustedes por sus propias obras, dense cuenta que están destruyendo, si me abandonan, si me olvidan, si no toman en cuenta en sus decisiones mi parecer o mi voluntad, se están destruyendo a sí mismos. Lo que yo le estoy diciendo a Jonás es lo que va a pasar o lo que voy a terminar de hacer, porque en medio de ustedes siempre va a haber gente buena que nos lo va a recordar. Gente que quizás no está en TikTok, o muchos sí, o en las redes sociales. Gente que quizás está a nuestro lado y que nos va a recordar siempre el favor de Dios. O las abuelitas, entre comillas, necias, que nos recuerdan la presencia de la Santísima Virgen con un rosario. Cuando se hace en comunidad, cuando se hace entre los vecinos. Esos son los momentos que nos recuerda Dios, y a través también de la Santísima Virgen y de los santos, que Él sigue presente en medio de su templo, de su pueblo. Entonces tengamos en cuenta que el esfuerzo que hicieron los ninivitas para conservar, si en un primer momento podemos pensar que es temor, tienen miedo a que sea destruido, oye, caigamos en la cuenta, nos da 40 días, un tiempo propicio, un tiempo necesario de purificación, de conversión, y démonos cuenta qué es lo que estamos haciendo para que el Señor termine de completar aquello que nosotros iniciamos. No está en la voluntad del Señor destruir absolutamente nada. No está en Él. Lo que ha de estar en nosotros es una confianza profunda en que Él nos dará su sabiduría para ponernos de acuerdo y tratar de luchar siempre por el bien. Y construir nuevamente nuestra familia y construir nuevamente nuestro país. Y ¿saben qué? Tenemos una buena noticia. Todos los que están fuera y dentro del país y confían en el Señor lo estamos construyendo. Calladito, pero más sólido que antes. Porque tenemos una fe en el Señor inquebrantable. Porque el Señor entonces, con la universalidad de la buena noticia de Jesús, el Señor no se circunscribe a una tierra, a una nación. Se circunscribe a un corazón arrepentido, a un corazón generoso, a un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Ahí está el Señor irremediablemente enamorado de nosotros. Entonces podemos pensar que estos ninivitas, oye, la ciudad va a ser destruida, por lo tanto convirtámonos. Es un tipo de arrepentimiento que llamamos de atricción, el temor. Es un tipo de arrepentimiento que es válido, que en un tiempo en la iglesia, pues también dentro de su predicación, oye, si no te conviertes vas a ir al infierno. Y hay mucho de eso todavía, y hay mucha espiritualidad todavía de eso dentro de la iglesia. Que si entonces vamos a ser condenados por todo el mal que nosotros vamos a hacer, o que podamos hacer. Entonces la motivación, y en muchas iglesias protestantes, pero bueno, esa es la contrición. La contrición. Perdón. Me equivoqué, es la atricción, quiero corregir, es la atricción, ese es el dolor de atricción, por el arrepentimiento por el miedo. En cambio, la contrición es el arrepentimiento por el amor, repito para que quede claro, la atricción es el arrepentimiento por el miedo, y aquel que se arrepiente por el miedo incluso puede estar sujeto a la mentira, porque le tiene miedo a la verdad. Aquel entonces que cambia una situación, cambia su realidad para tratar de vivir, pero también lo puede hacer a partir del miedo, eso se va reproduciendo. Hice una maldad. No, yo no la hice y resulta que sí, pero digo mentiras para salvarme del castigo. Claro que te salvas del castigo, pero ¿a base de qué? De una mentira. Eso es lo que llamamos atricción. Yo recuerdo cuando pequeño, no hace mucho, pues uno de los niños de ahí de primaria hizo una maldad a la maestra y la maestra preguntó, ¿quién fue? Y entonces nosotros sabíamos quién había hecho la maldad. Y así tú sabes, al final de la clase alguno me tiene que decir quién fue.
Y entonces nosotros le decíamos a quien sabíamos que fue, mira, si no lo dices, te vamos a esperar afuera en la salida del colegio y te vamos a quedar a golpe. Y la maestra amenazaba de que quien no lo dijera, entonces todos íbamos a tener citación al representante y firma en el libro de la vida y todas esas amenazas. Al final de cuentas, el chico se levantó y dijo que había sido. En aquel tiempo, pues, sí nos castigaban, incluso físicamente pegándonos, en la escuela. Lo llevaron al director, tuvo una gran cantidad de cosas y bueno, y el resto de la clase dijimos, nos salvamos. Claro que el chamo se arrepintió, pero ¿qué? Por el temor. No por ser responsable ante la verdad. Y ahí es cuando yo me pregunto, ahora de grande, ¿qué le enseñamos o qué nos enseñó la maestra en ese momento? Que la verdad tiene que ser castigada. Por eso es que hay tantos mentirosos. La consecuencia de la verdad es la opresión. Es el castigo. Y no, eso no pasa en el Señor Jesús. Aquel que se arrepiente y reconoce su verdad es recompensado con la misericordia. Porque la misericordia llama a la responsabilidad. No estoy diciendo que entonces se exoneren a todos los culpables. Al contrario, los culpables, la misericordia no es ajena a la justicia. Han de asumir la responsabilidad ante sus malas acciones. Hemos de asumir las consecuencias de nuestras malas acciones. Y la misericordia nos invita a que con la verdad eso no se vuelva a repetir. Así pasa. Y la contrición es la conversión por el amor. Contrición, no contracción, porque algunas veces cuando voy a los rosarios o iba a los rosarios de los difuntos por ahí, las señoras que empezaban a rezar decían, acto de contracción. Y no, un acto de contracción es que van a parir. No, se llama acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento, y esa oración es hermosísima. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón. Ahí está el amor, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Cuando hay arrepentimiento de corazón, está el propósito de enmienda. Y dice la oración, propongo firmemente no volver a pecar. Y entramos en un ambiente de confianza hermoso. Y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Hermosísima esa oración. El acto de contrición, no de contracción. Entonces, ese es el llamado que nos hace el Señor, al amor. Y haciendo eco del Evangelio, entonces no he tocado ni siquiera la homilía que tenía escrita, pero bueno, paciencia. Haciendo entonces eco del Evangelio, el Señor nos sigue llamando. Jesús, Dios nuestro Padre, en su Hijo Jesús, nos sigue llamando y en la vida ordinaria. Llamó primero a Andrés, casualmente. Bueno, casualmente no fue Simón Pedro, el futuro Pedro, pues el primer papa de la iglesia, no fue el primer llamado, fue su hermano Andrés, y llamó entonces a Simón, y luego llamó por supuesto a Simón y le cambió el nombre en su momento. Llamó entonces también a Santiago y a Juan, en su quehacer, en sus realidades. Y sencillamente yo quiero darte una clave para profundizar en el Evangelio. 3 palabras o 3 expresiones muy parecidas y que nos van a ayudar a situarnos. Dios te llama a ti, aquí y así. ¿Cómo es eso, Padre Quique? Bueno, Dios te llama a ti, es decir, tu persona, no es a otro. ¿Por qué Dios no muchas veces, como dije al principio, nos preguntamos por qué Dios permite miedo, tristeza, enfermedad, una gran cantidad de cosas? Pero también existe ante el llamado que el Señor nos hace. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque me dio la gana. Tan sencillamente. ¿Por qué te llamé a ti? Porque no es que confío en tus capacidades, sino porque yo voy a capacitarte. Lo único que necesita del Señor de nuestra respuesta es la disposición. La disposición. Dios jamás, hermanos, desllama. Dios no desllama. Algunas veces, de verdad, como sacerdote, me duele de corazón cuando incluso mis hermanos, bien sea en el ministerio, bien sea en la comunidad, cuando hemos caminado años, dicen, bueno, se va. Qué duro, qué fuerte y qué difícil es eso. Es cierto que el llamado nos enseña a ser pacientes en el tiempo prudente para ir capacitándonos. El Señor nos va capacitando.
Pero he descubierto incluso entre los laicos, entre nuestros hermanos laicos, que cuando un sacerdote se sale, dice, bueno, por fin así entonces vivió su vocación mejor. Oye, qué triste. Se enamoró. Ah, bueno, encontró su vocación. No. La perdió. Para no enamorarse, hay que estar enamorado. Porque el verdadero amor no permite ambigüedades. El verdadero amor no permite quebrantos. Pedacitos de aquí, pedacitos por acá. No, el amor es único. Por eso entonces, tú, hombre, mujer, casado, matrimonio, sacerdote, religioso, pídele al Señor primeramente enamorarte tú del amor único, indivisible, que es el de Dios. Y a partir de ahí, ese amor de Dios tendrá un rostro concreto. En los matrimonios, el de tu pareja. El de nosotros como consagrados, la comunidad y la misma iglesia. Entonces, ese llamado es el que hace el Señor. Te llama a ti, no a otro. Sino, ¿qué ha visto en mí? Nada. No es por mérito, porque le dio la gana. ¿Para qué complicarnos en la respuesta? Algunas veces esperamos una respuesta complicada porque las preguntas son complicadas. Algunas veces ni siquiera es la respuesta lo que estamos esperando, porque hacemos una cantidad de preguntas complicadas. No nos compliquemos. El Señor sencillamente llamó, mire, aquí lo está. Estaban en medio de su trabajo, en medio de sus realidades, en medio de sus historias, de sus edades, y les llamó. Dios te llama a ti, te llama aquí, es decir, también en tu circunstancia histórica, en tu lugar de trabajo, de estudio, claro que sí. Yo le pudiera echarle mi cuento vocacional, fácil de la vida. Pero no lo voy a hacer, por supuesto, porque estamos en misa y yo no soy el centro de este asunto. No soy el centro de esta celebración, es el Señor. Pero a mí el Señor sí, hace muchos años me llamó incluso y fue más palpitante en medio de la universidad. Te llama aquí, en tus circunstancias. Si estás fuera del país, si estás aquí, si estás trabajando, si estás en el bus, te está llamando y te sigue llamando. Te toca a la puerta para que recuerdes su presencia y camines con Él. Y caminando con Él, como nos lo dice el Evangelio, estuvieron con Él y luego discípulos y luego a apóstoles, es decir, enviados a la misión. Estar con el Señor. Y te llama así. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con que te llama así? Triste, con temor, con alegría, con pena, con algún problema físico. No, te llama así. Te llama así porque eres una criatura amada de Dios. Y el primer llamado que nos hace el Señor es a la santidad. Es a la santidad. Luego el Señor nos capacita cuando escuchamos su voz a que esa santidad que adquirimos ya desde nuestro bautismo se haga presente en una vocación específica. La vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida matrimonial, la vida misionera, la vida monástica, la vida laical, la vida de soltero, como laico comprometido. Es decir, la pluriformidad de llamados que hace el Señor en cada historia es única e irrepetible, porque Él sigue llamando. Bueno, hermanitos, entonces, ni modo, quedará este papelito para otra ocasión. Ni lo leí. No, sí lo leí. Dije así, aquí y aquí. Bien, entonces vivir con pasión, hermanos, el tiempo presente. Vivir con pasión el tiempo presente. Yo humildemente le pido al Señor, muy humildemente, que me ayude a vivir en medio de mi soledad con intensidad. Hoy me toca estar solo, vivir con intensidad mi soledad. De tal manera que sé en la esperanza que el Señor está conmigo y que el Señor entonces me dará mi comunidad al tiempo. Pero yo me estoy preparando para esa comunidad. Yo me estoy preparando para esa comunidad. Y le pido entonces al Señor mucha humildad para que entonces camine con fidelidad, camine con esperanza en medio de mis debilidades, porque también esa es otra. Yo fui formador por un buen tiempo como religioso y también esas otras que ponemos, ay, es que yo soy pecador, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. Y es que acaso le vas a prestar más atención a tu debilidad o incluso a tu pecado que a Dios. Cristo murió por nosotros, salvándonos de la muerte y resucitó. Por lo tanto, no hay llamado de Dios que se resista al pecado. Es decir, el llamado de Dios es mucho más grande que nuestras propias limitaciones, que nuestros propios pecados. Dios conoce absolutamente toda nuestra historia y no deja de llamarnos.
Por eso entonces el llamado a la misión viene a consecuencia de un estar con el Señor. A partir de ahí siempre ganamos. Que el Señor entonces nos anime siempre, todos los días de nuestra vida, para que escuchando y obedeciendo su voz, salgamos a la misión con alegría, tomados de la mano con Él. Que así sea. En este momento de la liturgia, no sé cuánto tiempo fue la homilía, pero bueno, paciencia, ¿verdad? O alguna vez, bueno, eso es otro cuento. Vamos a profesar nuestra fe, hermanos, en este domingo en que el Señor nos reúne y celebramos juntos su resurrección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentémosle al Señor con humildad nuestras oraciones, nuestras súplicas. Hoy, Señor, elevamos con confianza nuestro corazón hasta ti y oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor Hugo y todos los obispos de nuestras diócesis, por todos nuestros párrocos y sacerdotes, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que siguiendo el llamado de Dios, el llamado que les hizo en medio de sus realidades, testimonian con sus vidas la alegría de amarte y de servirte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este domingo de la palabra de Dios, hemos de crecer en confianza, porque el Señor nos habla. La Sagrada Escritura no son solamente palabras escritas hace tanto tiempo por tantas personas, no, es el mismo Dios que se ha comunicado a través de su pueblo, a través de estas palabras, a su pueblo, para darnos la plenitud. Y aquí hago una pequeña campaña, vamos a decirlo así, para que motivemos en medio de nuestras casas, en medio de nuestras comunidades, la lectura de la palabra de Dios. Otras veces he comunicado, he dicho que muchos de nuestros miedos, ignorancias, tristezas, es a causa precisamente de no conocer cuál es el plan de Dios plasmado en su palabra. Entonces, humildemente también, yo tengo por WhatsApp y por Telegram, ustedes buscan, sobre todo por Telegram, por WhatsApp no se puede, Lección Divina Diaria, y ahí comparto las lecturas diarias, unas meditaciones, unas homilías muy hermosas que nos sumergen entonces en el misterio de Dios. Amemos, abracemos la palabra. No dejemos que la palabra de Dios sea un libro en la entrada de nuestras casas que se llene de polvo. Que no sea así. Que esa palabra diariamente nos sirva de alimento espiritual y de iluminación en medio de nuestras decisiones. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te invito a que en un momento de silencio, con los ojos cerrados, pero con nuestro corazón bien dispuesto, le presentemos al Señor nuestra súplica en este momento de la Eucaristía. Escucha, Dios de bondad y Padre de misericordia, las oraciones que con amor y confianza hoy ponemos delante de ti. Atiéndelas según tu voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar entonces las ofrendas del pan y el vino. Gracias al sol.
Sigamos orando, hermanos, como comunidad, como iglesia, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene por meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a una voz. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Dijo el que viene en nombre del Señor. El que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias, Jesús, porque sin mérito propio me has llamado, me sirves, me animas, me fortaleces. Tú que conoces lo que soy y lo que tengo, acepta
lo que necesito y espero. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alzaré la copa de la salvación, Jesús, hasta el último de mis días. Gracias por llenarme de este honor. Hermanos, alegrémonos porque vive, camina con nosotros Cristo Jesús el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya entrega quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tus promesas junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Reina y hermosura del Carmelo, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salud y la salvación a nuestras familias, al país y al mundo entero. Confirme en la fe, en la esperanza y en la caridad a toda tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Hugo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad, de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos y para siempre de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados pues en esa infinita misericordia de Dios nuestro Padre, dirijámonos a Él con la plegaria que Él mismo, Jesús, su Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos de todos los males, Señor, tú que conoces nuestras debilidades.
nuestras resistencias y miedos. Ayúdanos a confiar en tu llamamiento, en que tú nos capacitas, en que tú nos consuelas y nos das la paz. Esa paz que necesitamos en nuestros días para que, ayudados siempre, con un corazón arrepentido y lleno y confiado en tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe que nos une como iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo Jesús, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Libéranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, y por la comunión espiritual de todos nuestros miedos, culpas y males. Concédenos amarte siempre, Señor Jesús, llevar adelante tus preceptos de salvación y de amor, y jamás permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Hermanos, este es Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que nos llama, aquel que nos capacita, aquel que nos envía, aquel que está y camina con nosotros, que nos llama así, aquí y a cada uno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos hoy nosotros, invitados a participar en esta cena de comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Aquí estás, Jesús, conmigo una vez más cerca que en mis manos, en mi corazón, más cerca que en mi pensamiento, tu palabra, más cerca que mi comprensión, tu llamamiento. Hoy, Jesús, cuánto me has enseñado y cuánto te anhelo. Mientras más sé de ti, más descubro que sabes tú de mí y que no te equivocas. Mi presente hoy, Señor, se reviste, se baña de alegría. Mi futuro, Señor, hoy renueva la esperanza.
Y mi pasado, Jesús, en ti, tiene una sanación profunda. Todo, Señor, todo ha estado en tus manos. Muchas veces, Señor, he clamado a ti para reclamarte, para saber por qué, tantos porqués que se van llenando mi vida, mis heridas, me van reclamando o te van reclamando. Hoy, Señor, la respuesta es: ahí estoy, ahí estuve y aquí estoy contigo y estaré por siempre. Lloré contigo, sufrí contigo, pero aquí estoy, que soy tu bálsamo, tu pomada de salud, tu palabra que necesitas para reconciliarte. Tu pecado hoy no vence mi misericordia. Tus proyectos hoy son bendecidos por mi mano, por mi mirada. Tus renuncias y quejas hoy son esperanza y victoria. Soy para ti como ese GPS que aunque te desvíes, te indicaré cuál es el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Del Padre has salido y al Padre vas a volver. No temas, te seguiré acompañando. Mírame en la comunidad, mírame en la belleza y en la vida. Mírame y contémplame en la naturaleza, en el canto. Sírveme también en mi hermano y en tu hermano necesitado. Te espero, te abrazo, te amo. ¿Me lo prestas? Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora en tu Hijo Jesús, nos gloriemos siempre en tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya saben, unidos en oración para que el Señor siga llamando hombres y mujeres también a la vida consagrada, también a nuestro Carmelo, especialmente aquí también en Venezuela. Ánimo, que el Señor no quita nada, al contrario, lo multiplica. Y dije anteriormente, y lo vuelvo a decir, humildemente quiero hacer testigo de que el Señor multiplica. Tengo tantos papás, tengo tantas mamás, tengo tantos hermanos, tengo tantas familias donde descansar, donde hacer deporte, donde comer. Eso es promesa cumplida del Señor. Y a todos ustedes, gracias. En nombre del Señor, porque confirman el llamado que me ha hecho Dios. Y en el sacramento de la reconciliación y en cada uno de los sacramentos, el Señor me dice: Quique, te abrazo y te amo. Quiero comunicarles esa experiencia, porque estoy enamorado. Unidos en oración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría renovada en Cristo Jesús y con una fe bien puesta en su misericordia, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
Feliz domingo para todos, feliz semana para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname